Muy buenas tardes, sean todas y todas bienvenidas y bienvenidos a la 24ª sesión pública de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente a la magistrada y a los magistrados integrantes del Pleno, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión, le solicito, secretario general, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con gusto, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se queda abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios, 2 proyectos de resolución y 2 sentencias convenio instituto, los cuales a continuación preciso. El acuerdo plenario derivado del GET 081 del 2023. La parte actora es José Ángel Romero y otras personas. La autoridad responsable es el Ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero. Asunto turnado a la ponencia 3. El acuerdo plenario derivado del RAT 07 de este año y el GET 025 también de este año, acumulados. La parte actora es Rocío Calleja Niño, representante del partido Morena ante el IEPC, y Blanca Brisa González González. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia 4. El asunto número 3 es el acuerdo plenario derivado del PES 005 del 2021. Denunciante es el Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 21 con sede en Tasco de Alarcón Guerrero. El denunciado es Marco Efrén Parra Gómez y Marcos Efrén Parra Moronati. Asunto turnado a la ponencia número 5. La sentencia derivada del PES 002, diagonal 2025, denunciante dato protegido, denunciado dato protegido, asunto turnado a la ponencia número 2, y la sentencia derivada del GET 026, diagonal 2025, actora Wendy Karina Raimundo Castro. La autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, asunto turnado a la ponencia número 2. El asunto número 6 es el convenio sentencia Instituto 041 de este año. Compareciente Nayeli Valdovinos Ventura. Compareciente también Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Asunto turnado a la ponencia número 3. Y el último asunto es la sentencia convenio Instituto 042, diagonal de este año. Compareciente Neftalí Castro Sánchez y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Asunto que fue turnado a la ponencia número 4. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la ley orgánica del Tribunal Electoral, interpretados de forma sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, la cuenta de los proyectos que nos ocupan será realizada a través del secretario general de Acuerdos. Los 3 primeros asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdo plenario relativos al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 081 diagonal 2023
el recurso de apelación y su acumulado identificados con las claves 07025/2025 y el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 05/2021, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo de del magistrado César Salgado Alpizar, de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y de la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente con clave alfanumérica JET/081/2023 al tenor de lo siguiente. El acuerdo es relativo al análisis de cumplimiento de la resolución emitida el 25 de septiembre del 2024 por este tribunal en el juicio electoral ciudadano promovido por las y los otrora síndico, procurador y regidoras y regidores del Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero por la omisión de pago de sus remuneraciones correspondiente al ejercicio fiscal 23, así como lo ordenado en el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia de fecha 24 de septiembre de la presente anualidad. El proyecto que se somete al colegiado tiene como base de análisis las determinaciones emitidas de manera primaria en la sentencia principal de fecha 25 de septiembre del 2024, en la que se declaró parcialmente fundado el juicio y ordenó a la responsable realizar 3 acciones fundamentales consistentes en que, una vez realizada la notificación de la resolución en cita, en la próxima sesión de cabildo que celebre, aprobara la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 e incluyera una partida presupuestal por las cantidades adeudadas a los ex ediles, levantara el acta de sesión de forma pormenorizada y una vez terminada la sesión de cabildo, procediera al pago total de las remuneraciones adeudadas, vinculando a los integrantes de la nueva Administración Municipal 2024-2027 a su cumplimiento. Sentencia que fue notificada formalmente a la autoridad responsable el 2 y el 29 de octubre del 2024. Al respecto, las y los actores del presente juicio, en desahogo de su derecho de contradicción, manifiestan medularmente y de manera reiterada, se declara el incumplimiento de la sentencia principal que se le tenga a la autoridad responsable por contumaz al incurrir en la omisión deliberada de cumplimiento, al haber transcurrido en exceso el plazo sin dar cumplimiento al ordenado. Se haga efectiva la medida de apremio decretada bajo apercibimiento tanto en la sentencia principal como en los acuerdos plenarios, solicitando la vinculación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para el cobro sustituto de lo condenado. En ese sentido, en el proyecto se propone determinar incumplida la sentencia principal por parte del Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla del Maldonado Guerrero. Lo anterior, ante la evidente omisión de realizar las acciones ordenadas para dar cumplimiento total a la sentencia principal dentro del plazo que se le otorgó mediante acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del 24 de septiembre del 2025. Esto es así porque al estar vinculada a la autoridad responsable al cumplimiento de sentencia, obligadamente debe realizar las gestiones necesarias con el propósito de realizar el pago total a la parte actora de las prestaciones económicas condenadas, realizando en su caso, dentro del ámbito de su competencia, las adecuaciones presupuestarias correspondientes e instrumentar mecanismos de transferencia y adecuaciones a las partidas que lo integran, cuando se trata del pago de una cantidad líquida y determinada por sentencia ejecutoriada. En esa tesitura, en el proyecto se advierte la inexistencia de documentos que evidencien la intención de cumplir con el núcleo esencial de la obligación de pago contenida en la sentencia principal, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva, y por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución Federal puede condicionar su acatamiento. De esa guisa, en el proyecto se razona que si bien la autoridad responsable, a través de su presidente municipal y síndica procuradora, respectivamente, documentaron haber llevado a cabo los trámites administrativos de seguimiento a las gestiones ejercidas ante la titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Legislativo, exhibiendo los escritos de acuse de recibo de fecha 8 de septiembre del 2025,
las mismas no generan una entidad de la cual se pueda considerar como un acto de cumplimiento total de sentencia, al solo evidenciar una diligencia de entrega-recepción de un escrito de petición. Sin que pase inadvertido que con fecha 25 de septiembre del 2025, la autoridad responsable exhibió un título de crédito, cheque, por la cantidad total a que fue condenada respecto del otrora síndico procurador, mismo que se ordenó poner a disposición del beneficiario, notificándose personalmente a dicho actor lo consignado, sin que, hasta la fecha, éste haya realizado manifestación alguna al respecto. Y si bien dicha diligencia a consideración de este órgano jurisdiccional debe ser considerada como una acción en vías de cumplimiento de sentencia, no obstante, la misma no es de tal entidad para considerarla como un acto de cumplimiento total de la misma. Lo anterior es así en virtud de que este órgano jurisdiccional ordenó a la sentencia principal una condena líquida para cada uno de los actores de forma individual por la cantidad total de 2.103.000 pesos, por lo que la cantidad que ampara el cheque exhibido solo cubre la condena de uno de los actores, no así de la totalidad de los mismos. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional estima que existen elementos suficientes para determinar que la autoridad responsable vinculada sigue colocada en el campo de lo contumaz, al omitir deliberada y reiteradamente dar cumplimiento total a lo mandatado en la sentencia primigenia de fecha 25 de septiembre del año próximo pasado. Por lo tanto, en el proyecto se propone hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicha sentencia y en el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del 24 de septiembre del año en curso, imponiendo al ciudadano Jerónimo Maldonado Vera en su calidad de jefe de la administración municipal y a la ciudadana Mari Carmen Vázquez Chávez, síndica procuradora, en su calidad de representante legal del ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero, periodo 2024-2027, la medida de premio consistente en una multa de 300 UMA. Asimismo, ante la omisión reiterada del presidente y la síndica procuradora de cubrir las multas que se le han impuesto como medidas de apremio, se vincula a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que, en auxilio de este órgano jurisdiccional, proceda a ejecutar el cobro coactivo de la órgano jurisdiccional, proceda mediante el procedimiento respectivo y efectúe el cobro de la multa impuesta al ciudadano por la cantidad de 8.962 pesos al haber incurrido en la omisión del pago de la misma ante este órgano jurisdiccional. Finalmente, se ordena a la Secretaría vinculada informar sobre el proceso de pago y cobro de esa multa. Hecho lo anterior, se deberá realizar el archivo del expediente como concluido. Son las cuentas de los proyectos, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdo de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 02/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta. Claro, presidenta. Con su autorización, señoras y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia que el magistrado José Inés Betancur Salgado somete a consideración de este pleno relativo al expediente TEE/PES/002/2025, promovido por una ciudadana que se ostenta como presidenta municipal de un ayuntamiento del estado en contra de un ciudadano que se desempeña como síndico procurador del mismo ayuntamiento. En su denuncia,
La quejosa sostiene haber sido objeto de expresiones verbales ofensivas y denigrantes con connotaciones de género, presuntamente proferidas por el síndico en presencia de servidores públicos y ciudadanos. Asimismo, refiere la obstrucción en el ejercicio de sus funciones mediante el bloqueo de la firma electrónica del ayuntamiento, así como la existencia de una campaña anónima en su contra a través de mensajes difundidos por la aplicación WhatsApp. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de violencia política en razón de género atribuida al denunciado. En primer término, se advierte una insuficiencia probatoria para corroborar los hechos consistentes en el despojo del mando, descalificaciones, expresiones de incapacidad por razones de género, negativa a suscribir el relevo del personal de seguridad y expresiones misóginas en reunión oficial, por lo que no puede tenerse por acreditada su existencia. Por otro lado, la revocación de la firma electrónica avanzada no constituye un hecho negado por el denunciado, motivo por el cual su realización no es objeto de comprobación en términos de la normativa electoral. Aunado a ello, las 3 notas periodísticas que obran en la inspección realizada por la Oficialía Electoral dan cuenta del referido bloqueo. Ahora bien, respecto de los únicos hechos acreditados al aplicar el test de 5 elementos contenidos en la jurisprudencia de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, se advierte que no se actualizan 3 de los 5 elementos necesarios para decretar la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior, en virtud de que las expresiones referidas en las notas no contienen elementos de género, es decir, no se dirigieron a la denunciante por su condición de mujer, tampoco se advierte un impacto diferenciado o una afectación desproporcionada en su perjuicio. Por el contrario, se estima que dichas manifestaciones se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión al tratarse de cuestionamientos relacionados con el manejo administrativo del ayuntamiento, válidos en el ejercicio democrático. Finalmente, se considera que la revocación de la firma electrónica no implicó una obstrucción al ejercicio de las funciones de la denunciante, pues del informe rendido por la Tesorería Municipal se advierte que el funcionamiento del ayuntamiento no quedó paralizado, además de tratarse de una acción adoptada sin distinciones de género. En consecuencia, ante la inexistencia de la violencia denunciada, se propone dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Quejas y Denuncias el 10 de julio del presente año. En mérito de lo expuesto, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de la infracción denunciada relacionada con actos de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al denunciado en perjuicio de la denunciante. En consecuencia, se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Quejas y Denuncias el 10 de julio del año en curso mediante acuerdo número 002-CQD-10-07-2025. Segundo, se tiene por cumplido lo ordenado a la autoridad instructora mediante acuerdo plenario de 14 de octubre. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Tercero, para la publicación en estrados y en el sitio oficial de este tribunal, se instruye a la Unidad de Transparencia a elaborar una versión pública de la presente resolución en la que se testen los datos personales de las personas involucradas conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Si me permiten, entonces, haré uso de la voz y en principio diré que no acompañaré el proyecto que nos propone el magistrado Betancourt, dado que no comparto los razonamientos contenidos en el mismo y derivado de ello el punto resolutivo. Tendré que señalar y voy a abusar un poco de su tiempo para poder dar el contexto del por qué no comparto el contenido de los razonamientos.
La Sala Superior ha establecido que en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, la prueba que aporta la víctima goza de la presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. Ello porque la violencia, generalmente en cualquiera de sus tipos, no responde a un paradigma o patrón común que puede fácilmente evidenciarse y hacerse visible, sobre todo en los casos en que los simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada forman parte de la estructura social. En otras palabras, en los casos en que se cometa cualquier tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género, dada su naturaleza, no se puede esperar la existencia ordinaria de pruebas testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, por lo que la aportación de las pruebas de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. En este sentido, la manifestación de la víctima de los actos que, según acusa, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, si se enlaza con cualquier otro indicio, o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede integrar una prueba circunstancial que podría llevar a un valor probatorio pleno. En ese tenor, la valoración de las pruebas en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género debe realizarse con perspectiva de género, a fin de no trasladar a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los actos que denuncian. Ello con el fin de evitar una interpretación estereotipada de las pruebas y la emisión de resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y, por otro, la visión libre de estigmas respecto de mujeres que se atreven a denunciar. Por lo tanto, dadas las particularidades de una persona víctima de violencia que lo denuncia, se puede actualizar la excepción a la regla establecida como habitual de la causa probandi. Esto es, la inversión de la carga de la prueba. Esto es, que la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en que se base la infracción. En ese tenor, el dicho de la víctima tiene veracidad cuando haya un indicio o conjunto de indicios que así puedan concatenarse para establecer que su dicho es preponderante y corresponderá, bajo la reversión de la carga, tratándose de violencia política en razón de género, desvirtuar los hechos al denunciado. En el presente caso, la denunciante establece una serie de pruebas. En principio, está su dicho, que goza de veracidad al estar junto con otras probanzas indiciarias, entre estas las testimoniales que obran en el expediente. También actas circunstanciadas levantadas por la Coordinación de lo Contencioso Electoral en auxilio también de otra área del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. También obran una serie de imágenes de WhatsApp y también obra un acta circunstanciada donde la autoridad del Instituto Electoral se constituye en diversos links de una plataforma digital y se da fe de notas periodísticas donde dos medios de información en una entrevista al denunciado establecen una serie de manifestaciones y expresiones realizadas de en torno a la figura de la denunciante. Por lo tanto, tenemos una serie de pruebas que presenta la denunciada, más las recabadas por la Coordinación de lo Contencioso Electoral. En cambio, el denunciado solo presenta una prueba y esta prueba solamente es un oficio donde establece que le solicitó a la presidencia
una información y que ésta no le ha sido entregada. Por lo tanto, en el proyecto lo que se realiza en principio es demeritar las testimoniales que recabó el Instituto Electoral por mandato de este tribunal. Se demeritan las testimoniales y a partir de ahí se establece la inexistencia de los actos. Ello también porque se divide los hechos narrados en tres partes: las expresiones o manifestaciones, posteriormente las notas periodísticas valoradas de forma individual y también como un hecho también aislado, el bloqueo de una forma de la firma electrónica. Cuando la denuncia lo que establece es la expresión, las testimoniales y estos dos argumentos como sustento o conjunto de manifestaciones para probar una conducta sistemática por parte del denunciado. ¿Qué dice la denunciante en sus hechos? Solamente estableceré la parte considerativa. En su dicho 2, y no todo para no abusar de su tiempo. Dice: desde el inicio de mi gestión, 30 de septiembre del 2024, he sido objeto de una serie de actos reiterados de menosprecio, descalificación y humillación pública por parte del denunciado en su carácter de síndico procurador del municipio, quien me ha dicho en privado que tomará las riendas del ayuntamiento y que quiere que le dé el control de las decisiones y de la ejecución y comprobación de los recursos públicos asignados al ayuntamiento, pues a su decir ha manifestado que las mujeres no saben mandar. Dichas conductas constituyen violencia contra las mujeres en razón de género al basarse en estereotipos discriminatorios que cuestionan mi capacidad para el ejercer el cargo por ser solo el hecho de ser mujer. En otra parte de su argumento, en el hecho 9, establece que el 29 de marzo del 2025, en el interior de la oficina de la presidencia municipal, el síndico, al retirarse tras una conversación relacionada con la gestión de los recursos públicos, me dijo directamente: ustedes, las mujeres, no sirven para gobernar. Si no puedes resolver, dile a tu esposo. Ello al no acceder a pagarle el 10% de recursos públicos asignados al municipio para obras públicas, lo que demuestra de manera explícita su actitud misógina, negándome la capacidad para desempeñar mis funciones. Y señala a una persona que estuvo presente al momento en que sale el síndico y la observa a ella después de esta conversación en privado. Y en el hecho 10 establece que el día 26 de marzo del 2025, la persona denunciada realizó el bloqueo de firma electrónica en el municipio y ha sido insistente en que se entreguen las cuentas bancarias del municipio y los cheques firmados para hacer cargo de la administración pública. Y cada vez que sostienen una reunión de manera privada, le reitera que no sabe gobernar y que se hará cargo, que no se puede hacer cargo de la presidencia y que observe cómo se manda de verdad. Y señala, textual, es preciso señalar que por cuanto al bloqueo de la firma, la persona difundió en medios digitales y señala lo que se realizó y las expresiones que realizó en estos dos medios impugnativos. Y señalan de nueva cuenta que le establece que no sabe gobernar y que que le deje hacer a él el cargo de manejo de los recursos públicos del ayuntamiento. Entonces estamos estableciendo dos cuestiones y dos expresiones fundamentales. La primera, que no sabe gobernar por el hecho de ser mujer, y dos, que el que gobierna es su esposo. Incluso, y señalo nuevamente, reunión privada, testimoniales, notas periodísticas y el hecho de que haya bloqueado la firma. Todas de manera conjunta en cuanto a su denuncia. Ahora, ¿qué contesta inicialmente la persona denunciada?
dice, refiriéndose a los hechos, es falso, pues califica dichos actos como de menosprecio y humillación de manera pública, lo que no es verdad, sino que se trata de expresiones que se dieron en el debate público, en el ejercicio de mi derecho de libertad de expresión, donde el suscrito doy cuenta a la prensa del trato y vigilancia hechos hacia mi persona, por lo que las expresiones fuertes, vehementes y críticas son inherentes al debate público y necesarias para la construcción de la opinión pública. Por cuanto a otro de los hechos, señala que los temas que se platicaron, textual, dado que los temas que platicamos nunca se dieron para faltarle respeto a la presidenta municipal, sino que se dieron en el ámbito del debate público al ser de interés general, abonando a la conformación de una opinión crítica en un régimen democrático en estricta referencia a temas públicos. Por lo tanto, esta es su primera contestación del síndico. Posteriormente, dado que nosotros regularizamos el procedimiento, la autoridad investigadora le dio la oportunidad, porque insisto, se regularizó el procedimiento, de realizar una nueva contestación de demanda, en la cual ahora sí señala tajantemente que es falso o son falsos los hechos. Y ustedes me dirán, bueno, entonces si lo dio en su primera contestación de la demanda y esta ha quedado inválida por la cuestión del procedimiento, la regularización del procedimiento, deberé establecer que es un instrumental que obra en el expediente. Pero además hay otra instrumental que es el recurso de apelación que el mismo denunciante promovió y resolvimos en este tribunal electoral, y en el cual, cuando menciona las testimoniales, o se refiere a las testimoniales, estas mismas de las que estoy haciendo referencia, establece textual: al igual que las anteriores, refiriéndose a las notas periodísticas, las expresiones anticitadas, refiriéndose a los testimonios, son de interés público que la ciudadanía debe conocer por ser servidores públicos y estar al frente de la ciudadanía en general en nuestro municipio. En consecuencia, hay un reconocimiento del denunciante de que sí hubo una reunión privada, de que sí hubo las expresiones que realizó, y por lo tanto, esta confesión, pues no yo diría implícita, sino explícita del denunciado, hace que tomemos en consideración el dicho de la denunciante para darle veracidad de su existencia. Y si la concatenamos con las testimoniales, insisto, y las otras pruebas como las notas periodísticas, entonces tendremos un conjunto, aun cuando le demos de indicio, tendremos indicios, lo cual hacía que nosotros realizáramos que existe el hecho y tendríamos que realizar la investigación, dice si se da la conducta y la responsabilidad por violencia política en razón de género. Y eso tenía que hacerse realizando el test, corriendo el test correspondiente en materia de violencia política en razón de género, lo que no se hizo porque de entrada, insisto, lo que se hizo fue demeritar, desvirtuar y desvalorar las testimoniales que narren su demanda la denunciante. La autoridad inicialmente la recaba como informe, nosotros revocamos, no revocamos, lo que le mandatamos es que no eran informes, que realizara testimoniales. Regresamos 2 meses el expediente porque dijimos que las preguntas eran inductivas, insidiosas. Se hace nuevamente el interrogatorio, y este interrogatorio lleva a la autoridad a realizar una serie de preguntas donde ya no hace referencia al hecho, sino de manera general. Y a partir de esa manera general, entonces se devaloran los testimoniales señalando que son generales, que no tienen relación con los hechos y que al ser de forma genérica no acreditan esto. ¿Y qué es lo que dicen en cuanto a
y señalaré que dice de 3 testimonios, si me permite. De un testimonio dice, por lo que refiere y da el nombre, manifestó haber escuchado al síndico expresarse de forma despectiva hacia la presidenta, señalando que no sabe dirigir el municipio, que es una chamaca tonta y retrasada mental y que quien manda en el ayuntamiento es su marido. No obstante, refiere que tales manifestaciones ocurrieron mientras prestaba servicio como taxista frente al ayuntamiento, sin precisar el contexto ni las circunstancias en las que se produjeron. Así, su dicho genérico y carente de elementos contextuales, lo que impide establecer la veracidad, oportunidad y circunstancias de modo, tiempo, lugar, reduciendo su eficacia probatoria. Por otro testimonio, indica que escuchó al síndico expresar frases, este es sobre otra persona, como las mujeres no sirven para nada y ella no tiene el control del ayuntamiento. Si bien así lo calificamos o se proyecta en este proyecto, pero se pone en este proyecto, dice, si bien tales expresiones debe acreditarse, podrían tener una connotación de violencia simbólica o verbal basada en género, las testigo no especifica cuándo, dónde, ni ante quiénes ocurrieron los hechos, ni si estos fueron dirigidos directamente a la presidenta municipal o vertidas en otro contexto. Además, la testigo incorpora juicios personales, revela una actitud discriminatoria y despectiva que no derivan en una percepción directa, sino en una valoración subjetiva, por lo que su declaración tiene valor meramente indiciario. En otro testimonio de otra persona, lo que dice es que este testigo afirma haber escuchado al síndico en un evento social que realiza comentarios ofensivos y misóginos, tales como las mujeres valen para pura, y empieza el adjetivo con V, y la presidenta es una persona, adjetivo que inicia con P, que se deja mangonear. Y se valora este testimonio diciendo, si bien la declaración es contundente en su contenido, el propio testigo reconoce que el síndico se encontraba en estado inconveniente, lo cual pone en duda la seriedad y la intencionalidad de sus palabras. Es decir, si estaba alcoholizado, entonces no tenía ni la intención ni estaba serio en su decir. Yo no sé desde cuándo el estar en estado inconveniente exime de responsabilidad. Además, refiere que otras personas le pidieron moderarse, pero no identifica quiénes, ni si existen testigos que corroboren dicha circunstancia, debilitando su fuerza probatoria indiciaria. Y señala ahí devalorando los testimonios. Permítanme señalarles, porque nos ponen esta parte de los testimonios, y nos dicen que no hay circunstancia, no hay contexto, no hay modo, no hay tiempo, no hay lugar. Sin embargo, no leeré todas, pero le preguntan, inicia el interrogatorio de una de ellas, a las que se le califica de genérico y que no da el contexto. Le preguntan a la segunda pregunta si podría señalar si estuvo presente en las instalaciones del ayuntamiento el día 12 de enero del 2025. Ahí ya hay una fecha. Y ella dice, sí. Siguiente, ¿puede precisar el lugar? Y dice, en la calle municipal frente al ayuntamiento. Ya hay lugar. ¿Nos puede indicar aproximadamente a qué hora? Dice, no puedo recordar la hora, pero fue por la tarde. ¿Qué motivo la llevó a estar ahí? Yo ese día vine a dejar a una persona fuera del ayuntamiento porque soy taxista del taxi tal, que está aquí a un costado del Zócalo, recibí una llamada, dejé a esta persona y narra qué es lo que se acerca el denunciado y dirigiéndose hacia su persona, dijo que qué opinaba respecto a la presidenta, qué opinaba de lo que estaba haciendo y textualmente dice que se expresó con palabras ofensivas hacia la persona de la presidenta, que no sabía
que esta presidenta era una retrasada mental, una chamaca sonsa y que no sabía dirigir el municipio y que él mandaba, que el que mandaba en el ayuntamiento era su esposo. Y sigue manifestando qué fue lo que le dijo el denunciado. Luego señala, ¿recuerda qué expresiones verbales se utilizaron y por quiénes? Y responde, pues donde la acaba de decir que es una retrasada mental y la tacha como tonta. Siguiente pregunta, ¿recuerda que otras personas se encontraban presentes? Respuesta, había muchas personas, pero no recuerdo sus nombres. Pregunta, después de eso, ¿qué ocurrió? Respuesta, en cuanto vine a dejar y ya señala qué es lo que realizó. Entonces, yo no le veo dónde está lo genérico, que le hace falta situaciones de circunstancias, modo y tiempo, lugar. Si en las mismas preguntas de la autoridad se establece la parte considerativa. Y así con el otro testimonio que se tacha de genérico. Pero si me permiten, abundaré en el del estado inconveniente, porque a mí este es el que se me parece el más inquietante. ¿Qué es lo que señala? Le preguntan si tiene algún vínculo con la presidenta o con el síndico. Él dice que con la presidenta no, con el síndico tiene cierto parentesco. Segunda pregunta, ¿podría señalar si estuvo presente en un evento social en tal lugar y en esta fecha, 15 de marzo del 2000? Y responde sí. Tercera pregunta, ¿de qué tipo de evento social? Y responde, fue en la noche, y establece cuál fue el evento, dónde se realizó, quién lo invitó, etcétera, etcétera. ¿Qué motivo lo llevó? Me invitaron a esta fiesta. Y dentro de las respuestas establece que cuando él llegó ya estaba ahí el síndico procurador. Y le preguntan si recuerda qué expresiones verbales se utilizaron y por quiénes, y responde, lo comentó el síndico, me lo comentó a mí, dijo que había bloqueado la cuenta, que no iba a haber dinero. Yo le contesté que a quien iba a afectar era al ayuntamiento y al personal, y después señala qué ocurrió de lo sucedido y ya establece también qué fue exactamente lo que le dijo acerca de la presidenta, no sabes gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta valoración de las testimoniales y la forma en que la está demeritando, no la comparto. Definitivamente no la comparto. En mi opinión, tendría que haberse, para no extenderme en cuanto a la explicación, de nuevo reiteraré que estas testimoniales son indicios, más el dicho de la denunciante, más lo que dijo el síndico procurador ante los medios de expresión, donde vuelve a manifestar que quien gobierna realmente es el esposo. Son indicios más indicios que nos hacían que si tuviéramos por acreditado el hecho y a partir de ahí hacer el análisis de si la conducta derivada había elementos de violencia política en razón de género y a partir de ahí si existía la responsabilidad por parte del denunciado en cuanto a estas situaciones y no como nos presentan en el proyecto de iniciar devalorando las testimoniales para entonces señalar que no existen los hechos. Me quedaré con esta primera participación que en general es lo que me motiva a no compartir el proyecto, magistrado. Insisto, desde mi punto de vista tendremos que entrar al análisis de si la conducta se acredita y si hay la responsabilidad. Específicamente si las dos expresiones de que no sabe gobernar por ser mujer y que está inmerso o que quien gobierna es el esposo, son o no constitutivas de violencia política contra las mujeres
en razón de género. Aquí dejo mi participación, entonces, adelante, magistrado Betancourt. No sé si alguien de los compañeros solicitó el uso de la voz. ¿Oh? Ok. Bueno, con su venia, compañera presidenta, con el permiso de mis compañeros y mi compañera magistrada, voy a tratar de ser breve. Voy a tratar de ser breve porque creo que está lo suficientemente explícito en la propuesta que les estoy proponiendo. Pero antes, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su presencia. Creo que antes de argumentar cualquier elemento a favor de mi propuesta, y para ser muy específico, verlas y analizar las opiniones o el punto de vista jurídico de la compañera magistrada presidente, creo que es importantísimo analizar todo en su contexto. Si conocemos el contexto, quizás tengamos más elementos para determinar del por qué les estoy proponiendo este expediente en los términos. Primero decirles que esto es una pugna añeja. Es decir, en este mismo año, el hoy denunciado interpuso un recurso ante este tribunal por el pago de remuneraciones. ¿Y qué creen? Fallamos en su sentencia. Es decir, le dimos la razón. Bueno, posteriormente, de igual manera también, el hoy denunciado interpuso un recurso ante lo contencioso administrativo del Instituto Electoral. Recurso que ahí está y en su momento también apeló y sigue. Se viene, porque creo que está muy claro una pugna, lamentablemente, entre lo que está pasando en ese ayuntamiento. Y ese es el contexto de lo que estamos analizando ahorita. Ahora bien, primero decirle a la presidenta que completamente de acuerdo en su posicionamiento. Por cuanto hace a los comentarios que hizo del dicho de la denunciante, efectivamente, es su dicho, es su testimonio. Pero no por ese simple hecho vamos a darle una prueba plena. Ahora bien, con su mismo elemento, compañera presidenta, en cuanto a la jurisprudencia que usted cita, completamente también de acuerdo con usted. Su dicho es solamente una presunción de veracidad, más no las pruebas, ¿eh? Ojo con esta parte. Y las pruebas, nosotros las analizamos de manera admiculada, concatenamos, vinculamos, y no se dan los elementos. Puede ser un indicio todo lo que dijo o lo que presuntamente dicho. Pero no podemos así por sí mismas o fast track concederle el derecho. Cuando se advierte una controversia en ese municipio. Más bien deberíamos exhortarlos, ¿no? A que se comporten. Si nosotros, por el simple hecho de otorgar un fallo, por el simple hecho del dicho del denunciante, entonces, ¿dónde quedaría la valoración? ¿Cómo lo vamos a concatenar?
también de inicio yo puedo creer también en la veracidad de un dicho, pero para nosotros como tribunal no es suficiente para emitir una sentencia favorable a la denunciante. El punto de vista que establece la compañera presidente también me tengo que referir porque es muy importante. Cuando se hablan de las capturas de WhatsApp, primero decirles que son capturas ilícitas, ¿eh? ¿Cómo las obtuvo? ¿De dónde? El misma sala superior ha establecido esta parte, ¿no? Por lo tanto, tampoco esta ponencia en tu propuesta no les dio un valor. De lo que sí consideramos nosotros, y a diferencia de la compañera presidenta, es que sí le dimos un enfoque desde una perspectiva de género. Tratamos y buscamos en todo momento de hacer justicia. Pero debido a las pruebas que tenemos en el expediente, jurídicamente no nos dio para emitir una sentencia bajo ese perfil. Compañera presidenta, muy respetadas sus opiniones, y qué bueno, ¿no? Que haya en este tribunal una voz que no esté de acuerdo en una propuesta, porque de una manera esto hace que el expediente se analice con más profundidad y seguramente por cómo están las partes enfrentadas, pues esto no va a parar aquí. Se van a ir a un tribunal de alzada en donde van a determinar si la sentencia que estamos sancionando hoy está pegada a derecho. Yo concluyo, presidenta, gracias por escucharme, gracias compañera, gracias compañeros magistrados. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado Betancourt. ¿Alguien más? No habiendo mayores comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado Temiquel, A favor. magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado, Es proyecto de la ponencia. magistrado César Salgado Alpizar, A favor. magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, A favor del proyecto. magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz, En contra y dada la votación, anuncio un voto particular. magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, ciudadana magistrada presidenta. Gracias, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave alfanumérica 26/2025, el cual fue turnado a la ponencia 2 a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado, por lo que le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Claro, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano número 026 de este año, que se somete a consideración de este pleno por el magistrado José Inés Betancourt Salgado. El presente medio de impugnación fue promovido por la ciudadana Wendy Karina Raimundo Castro por su propio derecho, en contra del acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó la improcedencia del procedimiento intrapartidista identificado con la clave CNHJ-GRO-247/2025. En el proyecto se propone declarar fundado el juicio y, en consecuencia, revocar el acuerdo impugnado, al estimarse que el órgano partidista responsable no actuó con la debida exhaustividad al analizar la queja,
lo que condujo a determinar erróneamente la extemporaneidad de su presentación. Ello porque el procedimiento promovido por la actora tiene por objeto sancionar actos que considera constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de modo que al tratarse de un procedimiento de naturaleza sancionadora, no resultaba procedente examinar su presentación extemporánea. Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que los procedimientos ordinario y electoral previstos en la normativa de Morena pueden revestir una doble naturaleza. Por un lado, como mecanismos de investigación y sanción, y por otro, como medios de impugnación dependiendo de la pretensión planteada por quien los promueve. En este caso, del escrito de queja presentado ante Morena se advierte que la intención de la promovente fue que, una vez agotada la investigación y acreditadas las faltas, se impusiera una sanción ejemplar a las personas señaladas como responsables. En consecuencia, al tratarse de un procedimiento sancionador, el órgano partidista debía aplicar los principios que rigen el derecho penal y no realizar un examen de oportunidad respecto de la presentación de la queja, ya que en este tipo de procedimientos lo que podría actualizarse es la preclusión de la facultad sancionadora, conforme a lo previsto en el reglamento del propio partido. Por tanto, se concluye que la determinación adoptada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia adolece de indebida fundamentación y motivación al basarse en un análisis incorrecto sobre la oportunidad del escrito de queja. En consecuencia, ante la falta de exhaustividad y la deficiente motivación en que incurrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, lo procedente es revocar la resolución impugnada a efecto de que el órgano responsable de no advertir otra causal de improcedencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia determine la admisión o improcedencia de la queja, así como la acumulación o no de ambas quejas, notificando su determinación a la parte actora al día hábil siguiente e informando a ese tribunal sobre su cumplimiento dentro del subsecuente día hábil. En caso de admitir la queja, el órgano responsable deberá ajustarse a los plazos previstos en su normativa interna para la investigación y resolución de fondo, garantizando en todo momento una actuación con perspectiva de género, exhaustividad y debida fundamentación y motivación. Con base en lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es fundado el presente juicio electoral ciudadano, por lo que se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el considerando sextos de la presente sentencia. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El sexto y séptimo asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de resolución relativos a las sentencias convenio instituto identificados con las claves 041 y 042 /2025, las cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado César Salgado Alpizar y a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta de manera conjunta. Claro, magistrada presidenta. Doy cuenta con los proyectos de sentencia convenio instituto número 41 y 42 de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral local y una ex trabajadora y un ex trabajador, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, la primera fungió como jefa de la unidad técnica adscrita a la unidad técnica de enlace con el servicio profesional electoral y el segundo fungió como auxiliar especializado temporal adscrito a la presidencia del referido instituto electoral. Así, se tiene que el 29 de septiembre y el 2 de octubre del presente año
las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 13 y 16 de octubre respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y los archivos de los asuntos como concluidos. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con ambos proyectos. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de laudo. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:21, se declara concluida la presente sesión de resolución. Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.